Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Buenos días amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema titulado Los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Vamos a compartir un poco más de cerca los ejemplos que nos dice la palabra en cuanto a la forma como se formaron grupos pequeños allí en el Nuevo Testamento. Ese ejemplo para nosotros para comprender por qué son importantes y necesarios en nuestro tiempo también. Comencemos entonces el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos a Dios que tú nos permites compartir en esta mañana de tu palabra y pedimos a Dios que tú nos acompañes por medio del Espíritu Santo para que podamos no solamente escuchar tu palabra, pero también vivirla y compartirla con otros. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a comenzar en el libro de Hechos, el capítulo 18, versículos 1 en adelante. Vamos a ver allí un ejemplo que nos deja la palabra de Dios en cuanto a la formación de grupos pequeños y por qué son tan importantes en el desarrollo de la Iglesia de Cristo. Leemos allí. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí notamos cómo la Escritura nos presenta este ejemplo, este trabajo del apóstol Pablo en formar grupos pequeños. Nos presenta cómo él llegó a Corinto, una ciudad nueva donde no conocía a nadie y necesitaba también trabajar, sostenerse, mantener su propia vida. Y por ende buscó a dos personas, encontró a dos judíos, a Priscila y Aquilas, una pareja de esposos que habían llegado realmente de Roma para trabajar también buscando su manera de sostenerse. Al encontrarse con ellos, el apóstol Pablo forma un grupo pequeño de trabajo. Pero el trabajo de trabajar para ganar dinero no era lo único que le unió a estas personas. También era el compañerismo y el poder compartir el amor de Dios a ellos. Por esto estas personas no solamente se hicieron discípulos de Cristo, pero también se hicieron maestros, se hicieron gente que instruyó a otros en el Evangelio. Así el apóstol Pablo, formando este pequeño grupo, comenzando con esta pareja, formó una base para formar una iglesia. Eventualmente, la iglesia de Corinto se estableció y fue una iglesia importante, muy grande realmente, porque fue realmente trabajada por el apóstol Pablo. Fue trabajada con este concepto de trabajar en favor de otros, de servir. Notamos que el apóstol Pablo estuvo con ellos algún tiempo y cuando finalmente llegaron Timoteo y también Silas, allí entonces el apóstol Pablo pudo dedicarse exclusivamente a predicar de la palabra de Dios, notando nuevamente que estos grupos pequeños que el apóstol trabajaba o con quien se juntaba muestran como una base, un fundamento de la manera como podemos también ayudarnos, trabajar mutuamente en la propagación del Evangelio. Por esto notemos de que el apóstol nos enseña que el ejemplo de hacer grupos pequeños, el ejemplo de fomentar esta unidad, este concepto de compañerismo es sumamente importante, ya que los grupos pequeños se convierten en familias, se convierten en un núcleo de trabajo, en un núcleo de apoyo, en un núcleo de sustento, aún inclusive para poder compartir más de las necesidades físicas, necesidades espirituales, sentimentales, necesidades de amistad. Esto hace que las iglesias que tienen grupos pequeños realmente conozcan lo que significa amarse entre hermanos, compartir entre hermanos, ser un apoyo mutuo. Notemos que también el apóstol Pablo nos presenta que los ejemplos de los grupos pequeños también ayudan a entender de que son no solamente lugares donde podemos estudiar la palabra de Dios, pero también son lugares donde se puede orar mucho, compartir de esa necesidad del alma, de levantarnos mutuamente en oración y así también fortalecer a la iglesia. Además de esto, notamos cómo el apóstol Pablo también usaba el concepto de tener grupos pequeños para comenzar justamente estos núcleos para formar iglesias. Notemos en el capítulo 16 de Hechos, versículos 11 en adelante, cómo el apóstol Pablo nos muestra este ejemplo y cómo formó una iglesia también en Filipos. Dice allí: zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Aquí notamos cómo el apóstol Pablo nos presenta cómo comenzó el trabajo de formar una iglesia allí en Filipos. Notamos que cuando él llegó, él buscó un lugar para orar y se encontró con un grupo de personas, unas mujeres que estaban afuera también de la ciudad, orando al Señor cada sábado. Por eso el apóstol Pablo trabajó con este grupo pequeño de mujeres y comenzó entonces el trabajo de convertir estas personas, estas mujeres, al Señor. Notamos que una mujer, Lidia, que fue bautizada con su casa, indicando de que esta mujer tenía realmente liderazgo en su casa, era una mujer de bien y tenía esa característica de ser emprendedora, trabajadora, era exitosa en su negocio. Notamos de que ella realmente amó al apóstol Pablo y hizo que su casa se vea no solamente un lugar de culto, de reunión, pero también de oración. Inclusive pidió, o mejor dicho, forzó al apóstol Pablo a quedarse en su casa, ya que ella necesitaba que su casa se convirtiese realmente en un centro de oración, en un centro de estudio, en un lugar de luz para Filipos. Así vemos cómo una casa se convirtió en un grupo pequeño y esa casa se convirtió en la base para una iglesia. Y notamos cómo en el versículo 40 de ese mismo capítulo, cuando el apóstol Pablo salió de la cárcel allí en Filipos, noten qué pasó con él, a dónde él fue. Leemos allí: entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. Notamos aquí cómo el apóstol Pablo regresó a la casa de Lidia después de haber sido maltratado en la cárcel. Fue latigado muy fuerte y estuvo allí en la cárcel. Ustedes recordarán en la historia de la cárcel de Filipos cómo el apóstol Pablo cantó con Silas y al cantar un terremoto vino que abrió las cárceles, abrió las celdas, abrió las cadenas. Y así Pablo pudo entonces ser visto por el carcelero y este carcelero se convirtió viendo cómo Pablo era un hombre de Dios, cómo Pablo tenía la verdad y cómo Pablo, a pesar de haber sido injustamente latigado y juzgado, Pablo tenía ese amor por el Señor, esa paz, esa serenidad, ese sentido de gozo en Cristo. Así el carcelero se convirtió, pero Pablo, después de haber sido sacado de la cárcel, Pablo decidió volver a la casa de Lidia. Allí estaban ellos orando y así notamos como también esta casa de Lidia era, como hablábamos, un lugar de refugio. Era un centro donde Pablo se sentía seguro. Era un lugar donde él podía compartir la palabra de Dios y la casa de Lidia realmente fue ese foco de luz allí en Filipos. Pero notamos también que el apóstol Pablo no fue el único que tuvo ese acercamiento poderoso con una persona para compartir de la palabra de Dios, convertir en una casa, en un lugar de estudio, convertir a una familia, un hogar, en un grupo pequeño. Notemos también la experiencia que tuvo el apóstol Pedro en Hechos 12, versículos 11 en adelante. Dice allí: entonces Pedro, al volver en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, para justamente encontrarse con un grupo de personas que estaban orando. Estaban realmente pidiendo a Dios que libera a Pedro. Y por eso, cuando salió de la cárcel de una forma poderosa, milagrosa, el apóstol Pedro fue a este lugar de refugio, a esta casa de oración, a este sitio de alabanza al Señor. Esto, como vemos, es una forma como los grupos pequeños, como las casas, como los hogares se pueden convertir realmente en estos núcleos de oración, de compartir, de exhortarse, de animarse mutuamente. Se pueden convertir en sitios de refugio, en sitios donde hay socorro para las almas. Esta experiencia de formar en los hogares grupos pequeños de oración, grupos pequeños que puedan estudiar la palabra de Dios, realmente es el ejemplo que Dios quiere que tengamos en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Si las iglesias tienen grupos pequeños, si los hogares individualmente se están convirtiendo en lugares de ayuda, de oración, de socorro espiritual, de apoyo también social, de apoyo de amistad, de compartir más de lo que significa el amor de Dios. Si hacemos esto, si los hogares se convierten así, entonces la iglesia será viva, una iglesia realmente atractiva para el mundo, porque será una iglesia que muestre el amor de Dios, será una iglesia que realmente vea el ejemplo de Cristo en las personas. Habrá en la iglesia entonces un despertar, habrá ese deseo de realmente ayudarnos mutuamente y de amarnos mutuamente. Este ejemplo es el ejemplo que tenemos que realmente buscar imitar y que debemos decidir hoy en nuestros hogares hacerlo. Si no estamos trabajando de esta manera, vamos a fracasar, vamos a convertirnos en personas netamente áridas, sin realmente una dedicación a Dios, sin un amor genuino por otros.
si buscamos únicamente también reunirnos de una forma social, pero no realmente espiritual, no fortalecernos, no ayudar mutuamente, también fracasamos. Por eso, el concepto del grupo pequeño es siempre en función de ayudarnos espiritualmente y también de apoyarnos de forma social, de forma como amistad. Es por eso que hoy te invito a tener un compromiso con el Señor, a realmente tomar la decisión de que tu casa se convierta en un centro de bendición, se convierta en grupo pequeño. Tal vez en el tiempo de la pandemia no hemos podido compartir con otros, no hemos podido abrir la puerta a nuestro hogar, a las familias, a las personas. Pero prontamente habrá oportunidad de compartir con otros. Y si empezamos nosotros ahora a compartir de la palabra de Dios, a justamente a animarnos a buscar del Señor y que realmente busquemos la manera de conectarnos con otras personas, comenzar a grupos pequeños, ya sea por internet, por el sistema visual, por llamar por teléfono, tal vez por redes sociales, sea como sea, busquemos la manera hoy de comenzar a formar un grupo de oración, un grupo pequeño, para que así el trabajo de Cristo, la obra de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, sea realmente evidente y que por su gracia podamos alcanzar a otros con el amor de Dios, con el Evangelio de Cristo, para que puedan también conocer de Cristo y estar en su reino. Que Dios te bendiga en este hermoso día. También espero verte mañana aquí, para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.